buenos días, amigos del canal y amigas. Bienvenidos a Tiempo y Atención. Entramos en libertad, salimos en libertad. Año de acción 2024. Continuamos con los extractos, notas que interpreto y que extraemos de Jacobo Greenberg. El tema de hoy es súper interesante porque tiene que ver con la fluidez. Y el tema de hoy tiene unas cuantas citas de Anthony de Melo, que ya sabéis que me gusta mucho. Si comparamos esto con los audios que estoy haciendo de ese podcast del poder de la concentración de William Walker Atkinson, pues de nuevo podemos ahí coger una balanza y mirar cosas de uno, cosas de otro, para ir tomando decisiones propias. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando más tarde los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo, él replicó: ¿No habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay?, insistió un discípulo. ¿Hay vida antes de la muerte? Esta es la pregunta, replicó enigmáticamente el maestro. Esta frase es de Anthony de Melo. Atentos a esta frase que es fantástica. ¿No habéis observado que los que no saben qué hacer, esta me la digo a mí, nos la decimos a nosotros, nos la podemos decir nosotros, no hemos observado que los que no sabemos qué hacer con esta vida somos precisamente los que más deseamos otra vida que dure eternamente? Happyland. A mí me encanta Anthony de Melo porque tiene esta manera humorística de contar las cosas, de hacernos preguntas. Es mucho más divertida que la de Krishnamurti, que tiene un toque, yo diría que más severo. Un poquito lo tiene. Le cuesta más sonreír. Sin embargo, Anthony de Melo tiene pocos vídeos por ahí, pero cuando los veis, de verdad es que es alegría todo el rato. Trata cosas súper serias, dramones, desde un lugar fantástico que hace que se disuelva en una sonrisa ese drama, que es de lo que se trata, soltar mochila. Cuánta tristeza debe haber en alguien que al final de su vida se percata que no vivió. La vida no puede ser una preparación para la muerte, porque entonces todo sería preparación para una vida que nunca aparece. La vida es, y en ella se encuentran todos los mundos. Las reencarnaciones suceden en esta vida porque quien fluye se percata de la existencia de todas las vidas de una vida. Más triste aún, quien se arrepiente a la hora de la muerte de todo lo que él mismo se impidió ver. Hasta el último segundo. Es más, yo diría más, no es hasta el último segundo antes de morir, sino incluso después de muerto, porque yo creo, estoy convencido, lo sé así, que la cosa sigue vibracionalmente, seguramente con formas todavía mentales de cómo vestimos, física, si quiere aparece por ahí. Se puede seguir. Es que hemos de seguir. Es que vamos a seguir. Y cuando antes lo entendamos mejor. Y fijaros qué cosa, ¿no? Esto de las reencarnaciones. Los hindúes hablan de la reencarnación, lo tienen clarísimo, todos los budistas también. El cristianismo habla de resurrección. Hay matices aquí muy importantes. ¿Quién tiene la razón? Pues nadie y todos. Porque esto va más allá de las religiones. Ha habido fantasma en panteón habitación. Divisóme el sanguinario de mis jugos resplandores, hizo acopio y vino, sin permiso ni recargo, en mi cuerpo finco barrio, callejuelas y moradas, mientras yo, su arrendatario, defendíme de su abrazo, deprimido y cabizbajo, escuchando sus lamentos tardíos, pedimentos de retorno. Expliquéle con detalle que su nuevo apartamiento, ni abierto ni dispuesto, ya ocupado y cerrado, cada quien en su morada con su propia almohada.
No se invierte en los lugares, ni se prestan, ni se dan. Oyóme compungido, y de un salto atrevido se salió de su lugar. Un gran malhumorado que me vio, con gesto de odio, fue su nuevo arrendatario. Pobrecitos los fantasmas que arrepentidos quieren retornar al vivo, porque cuando lo tuvieron no supieron, no amaron, se desperdiciaron. Tanto el budismo como en el judaísmo, a la vida se le considera como lo más sagrado. Para el budista, la existencia humana es el máximo tesoro y, según él, poseer un cuerpo humano se logra solamente después de millones de años y miles de reencarnaciones. El judaísmo aspira a convertir la existencia en una obra de arte. La cúspide de la existencia humana, la iluminación y la realidad a la que se tiene acceso implican la capacidad de vivir en una total fluidez. Fluir en la vida acontece cuando se alcanza la libertad, y esta no es otra cosa más que el logro de la trascendencia con respecto a toda estructura limitante. Atentos, fluir en la vida acontece cuando se alcanza la libertad, y esta no es otra cosa más que el logro de la trascendencia con respecto a toda estructura limitante. Y toda estructura limitante es religión política, es religión propaganda, es sistemas meditadores políticos, es sistemas meditadores que generan adeptos, que buscan adeptos, es propaganda, es apostolado, es monástico, es Estado, es ideología. Bueno, ahí tenéis. El esplendor encarcelado ha sido liberado. Ahora percibo todas las consecuencias del temor y su origen en la mente condicionada. Esta frase es de Rice Gilbert. El miedo a vivir con libertad es consecuencia de la inseguridad y la falta de fe. Se prefiere la comodidad, el dinero e incluso la existencia mediocre al lado de alguien que otorga seguridad económica. De esto hablé en el último capítulo de hace poquito, acerca de cómo actuamos las parejas. Repito, se prefiere la comodidad, el dinero e incluso la existencia mediocre al lado de alguien que otorga seguridad económica. Vamos a matizar un poquito esto. La comodidad es mala, no, es fantástica. El dinero es malo, no, está muy bien. Ahora, ¿a cambio de qué? ¿Qué estás entregando? Por comodidad. ¿Qué estás entregando por dinero? ¿Qué estás entregando como persona en la pareja? Cuando alguien te otorga seguridad, ya está, tú tranquilito, tú tranquilita. Tú vas a estar ahí a ver qué se le ocurre al artista o a la artista. Pero a quien no se ama porque se piensa que abandonar todos esos satisfactores implica la muerte, esto le trae consecuencias. No se ve nada más, ni se cree que exista la posibilidad de una verdadera felicidad. La vida encadenada es una farsa llena de máscaras y acuerdos sociales en ausencia de esencias y significados. La fluidez significa, en cambio, la posesión de una luz interior que guía y resplandece en todo. Y por cierto, para descubrirla, para entenderla, para tenerla, que la tenemos ya, hemos de estar abiertos los ojitos. Sí, hemos de preguntarnos. Y hemos de equivocarnos, es decir, tropezarnos. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Sí. Parecería como que la existencia ofrece dos alternativas a sus criaturas: la dependencia con respecto al exterior con todos sus condicionamientos, a cambio de una seguridad física, o el encuentro de una guía interna que trasciende cualquier situación estructurada y que conecta a quien la posee con una naturaleza que es común a todo lo existente. Bueno, esto sería el yin y el yang, lo blanco y lo negro, perfecto. De esta segunda parte, la de la felicidad total, se apoderan muchos sistemas, estructuras, como dice Jacobo Greenberg, para contarnos un cuento no libre. Desapégate de tu coso material y familiar y apégate, porque ellos no lo dicen así, pero dicen desapégate y sácate el bono del club del meditador. Y aquí vamos a comer hierbita o lo que nos dé la gana, beber prana,
hacer donaciones, porque si no haces donaciones es como los egipcios, esto es la historia del infierno. Todos somos iguales, igual que el faraón cuando morimos. Pero resulta, mírate, fíjate tú, que para hacer eso hay que hacer un rito en la muerte y ese rito vale billetes. Y claro, resulta que los pobres, los que no tienen medios, los que no tenemos medios, no tenemos para pagarlo. Entonces, la pagamos. Supuestamente después todos iguales, pero hay que hacer el rito. Y en el rito hay pago. Y en el pago tiene quien tiene, y como tiene quien tiene, ese se salva. Ya no es igual en el otro lado que los demás. Pues esto es lo mismo. Desapégate de lo tuyo y vente a mi equipo, a la tienda del yogi, a mi sucursal del yogi internacional, del meditador, de los meditadores, a la iglesia de la psilocibina, lo que os dé la gana. Entrar en libertad, salir en libertad. Cuando esa luz interior se enciende, todo el universo se convierte en un lugar cálido y amoroso, y da lo mismo vivir en un bosque, en una montaña o en medio de una ciudad, porque ya nada puede afectar o disminuir el contacto con lo que no tiene nombre, pero se encuentra más cerca que la propia piel. Estuve en presencia del principio creador, que se encuentra más cercano a mí que el respirar. Eso es de Rice Gilbert. Fluir implica la capacidad de vivir íntegramente en el presente con toda espontaneidad. ¿Cómo andamos nosotros de espontáneos? ¿Somos espontáneos o somos medidores, calculadores, restringidos, ofendidos, ofendidas? Vivir en el presente es reconocer la muerte del pasado y la inexistencia del futuro. Vivir en el presente es reconocer la muerte del pasado y la inexistencia del futuro. ¿Cómo alcanzaré la vida eterna? Ya es la vida eterna. Entra en el presente. Pero si ya estoy en el presente o no, no. ¿Por qué no? Porque no has renunciado al pasado. ¿Y por qué iba a renunciar al pasado? No todo el pasado es malo. No hay que renunciar al pasado porque sea malo, sino porque está muerto. Esto es de Anthony de Melo. La espontaneidad surge y se deriva de una ausencia de bloqueos o trabas entre los impulsos a la acción y la actualización de los mismos. Cuando a un maestro zen se le pidió explicar su enseñanza, dijo: cuando tengo hambre como, cuando tengo sueño me duermo. La espontaneidad no debe confundirse con el libertinaje ni con una desinhibición neurótica. La espontaneidad a la que me refiero es la misma que San Agustín ya había proclamado: ama y haz lo que quieras. Existe un estado de conciencia en el cual la conexión entre la mente individual y los sucesos del mundo pierden interfase, y además todo resulta de una manera fluida, bondadosa y perfecta, como si una fuente de sapiencia inagotable se abriera y un puente de contacto claro y exacto matizara la acción a partir de un centro pristino y sabio, localizado en algún lugar misterioso del interior. Todo lo que existe es un proceso que se ama a sí mismo a través de patrones. Aun la visión de un objeto sólido resulta de un proceso activo que sucede en el cerebro y de la luz. La percepción del objeto es la resultante final de la conjunción de todos sus elementos a un patrón unificado. El objeto en sí también es un patrón conjugado de movimientos atómicos y moleculares. Para verlo como un objeto y no como la mirada de componentes activos que ocurren en su seno, el cerebro tiene que hallar y decodificar el patrón común a toda esa actividad. A nadie se le ocurriría pensar que el objeto, como un todo, es producto de la actividad azarosa de sus componentes. Tampoco que implica la activación cerebral de un proceso y un patrón, y este último es porque el cerebro está evolutivamente preparado para unificar toda complejidad. Supongamos, otra cita, esta es de Arthur Eddington, que dice así: supongamos que un ictiólogo está explorando la vida del océano. Introduce una red en el agua y pesca todo un surtido de pescados. Inspeccionando sus presas, procede en la forma usual de un científico con el objeto de sistematizar sus descubrimientos. Llega a dos generalizaciones. A. Ninguna criatura del mar es más chica de 2 pulgadas. B. Todas las criaturas del mar tienen agallas. Ambas son ciertas para su cosecha y él asume tentativamente que seguirán siendo ciertas cuantas veces repita la pesca. Aplicando esta analogía, la pesca es el cuerpo de conocimientos que constituyen la ciencia física y la red
el equipo sensorial e intelectual que usamos para obtenerlo. El lanzamiento de la red corresponde a la observación, ya que conocimiento que no haya sido o que no pueda ser obtenido por observación no se admite en la ciencia física. Un espectador podría objetar diciendo que la primera generalización es falsa. Existen muchas criaturas del mar con un tamaño menor a las 2 pulgadas. Lo que sucede es que tu red no se adapta para pescarlos. El ictiólogo desprecia la objeción desdeñosamente. Lo que sea impescable por la red queda ipso facto fuera del alcance del conocimiento ictiológico y no es parte del reino de peces que se ha definido como tema del conocimiento ictiológico. En otras palabras, lo que mi red no puede pescar no es un pez. O para traducir analogía, si tú no estás simplemente inventando, estás considerando un conocimiento del universo físico descubierto en una forma distinta a la usada por las ciencias físicas y claramente no verificable por esos métodos. Tú eres un metafísico. Cuando el ictiólogo rechazó la sugerencia del espectador acerca de un reino objetivo de los peces, por considerarla metafísica, y explicó que su propósito era descubrir leyes, es decir, generalizaciones que fueran verdaderas para todos los peces pescables, yo esperaría que el espectador se fuera refunfuñando. Apuesto que él no llega muy lejos con su teología de los peces pescables. Me pregunto cómo será su teoría acerca de la reproducción de los peces pescables. Está muy bien el descartar los peces bebés como especulación metafísica, pero a mí me parece que son parte del problema. Mientras más perfecto sea el instrumento en su pureza, es decir, mientras menos filtros, de filtros habla mucho Jacobo Greenberg, interfieran en nuestro trabajo, la realidad se percibirá como es, un proceso carente de azar. En un pueblo vivía un viejo muy pobre. Su casa era una granja y en un establo de su propiedad tenía un bellísimo caballo blanco. Todos los reyes y grandes señores de los alrededores envidiaban su posesión y en muchas ocasiones le habían propuesto la compra del caballo ofreciéndole cuantiosas sumas de dinero. El viejo se había negado siempre, considerando que su caballo no era un objeto, sino su amigo y compañero, no apto de ser intercambiado o reducido a una operación comercial. Los habitantes del pueblo consideraban que el viejo estaba loco, porque prefería vivir en la pobreza en lugar de aceptar las proposiciones tan tentadoras de los reyes. El viejo les contestaba diciendo que un amigo no puede venderse. Una mañana el establo amaneció vacío. El pueblo reunido, frente a la granja, criticaba la mala mentalidad del viejo diciéndole que ahora se había quedado sin caballo y sin dinero. Oyéndolos, el viejo les contestaba: no se puede juzgar si esto es una maldición o una bendición. No podemos conocer la totalidad, sino únicamente sus fragmentos. Todo lo que puede afirmarse es que el caballo ya no habita en el establo. El pueblo criticaba al viejo diciéndole que nada era más claro, que el suceso significaba una maldición. Una tarde, 3 semanas después, el caballo regresó a la granja trayendo consigo 12 caballos blancos que había encontrado en sus correrías. El pueblo se volvió a reunir para rectificar su juicio. Tenías razón, le dicen al viejo. Lo que te sucedió no fue una maldición, sino una bendición. El viejo los miraba sorprendido. Me extraña, les decía, su falta de entendimiento. Lo único que se puede decir ahora es que en el establo habitan 13 caballos blancos. Que sea maldición o una bendición, nadie lo sabe. Solo vemos fragmentos y no la totalidad. El viejo tenía un solo hijo y este comenzó a entrenar a los caballos. Un día, uno de ellos resbaló cayendo sobre las piernas del joven, inutilizándolas por completo. El pueblo se volvió a reunir. Tenías razón, de nueva cuenta. Lo que te sucedió fue una maldición y no una bendición. El viejo no lo podía creer. Miraba a sus paisanos y les dijo: de nuevo se comportan ustedes sin entendimiento, son unos necios y tontos, nadie sabe si esto es una bendición o una maldición, solo vemos fragmentos y no la realidad. Lo único que se puede decir es que mi hijo ya no puede caminar. Los habitantes del pueblo debatían entre sí, algunos consideraban que el viejo tenía razón, pero otros no podían creer que un padre no considerara como maldición la invalidez de un hijo. A los pocos meses, el país vecino al pueblo declaró la guerra a este y el gobierno mandó llamar a todos los jóvenes de edad militar. La derrota era segura y todas las familias se pusieron de duelo al despedir a sus hijos para siempre. El único que no fue llamado fue el inválido hijo del viejo. Otra vez el pueblo se reunió
frente a la granja del viejo. De nuevo, tenías razón. Le decían, la invalidez de tu hijo no es maldición, sino bendición. El viejo se encolerizó. ¿Cuándo comprenderéis? Solo vemos un fragmento y no la totalidad. Por ello no es permitido juzgar. Esto es un cuento anónimo taoísta. Aquí acabamos hoy este capítulo sobre la fluidez con Jacobo Greenberg, tan hermoso, tan bello, tan clarificador. A mí estas contadas de historias que utiliza mucho Jacobo y utiliza también Anthony de Melo, me parecen fantásticas porque a través de cuentos podemos entender un montón de cosas de una manera sencilla. Cualquier persona es capaz de entender esto. Ni intelecto, ni palabras rimbombantes, ni pensamientos que solo poseen los que los poseen, ni cosas de ese tipo. Fluir, fluir, fluir es un regalo y fluir, 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 podemos fluir todos sin necesidad de nada, solamente de estar. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Seguimos juntos en este año de acción. Mañana más. Chao.